Ha sido un mapa que sé que a nuestra comunidad le va a fascinar porque el tema, el concepto de conservadurismo siempre está flotando en el canal y creo que desde hoy habrá unas nuevas claridades para toda la comunidad de Agenda Azul. Con Miguel hemos venido desarrollando una colección de estudios hispánicos que precisamente busca problematizar, delimitar, desarrollar, revisar, examinar la hispanidad. La hispanidad desde diferentes vertientes, desde sus vertientes políticas, desde sus vertientes jurídicas y próximamente desde sus vertientes históricas y algunas otras cosas que seguirán surgiendo en el camino. Hoy conversaremos sobre esta primera investigación, que es el conservadurismo en el mundo hispánico. Generalmente, tal y como se consigna en la introducción y el libro, el conservadurismo ha tenido dos grandes acepciones. Cuéntenos un poco cuáles son esos dos grandes sentidos del conservadurismo. Bueno, el libro está centrado, esto es bueno que nuestros amigos lo sepan, en el conservadurismo en el mundo hispánico, porque esto evidentemente nos obligaría a hacer algunas distinciones. ¿Por qué? Porque el conservadurismo no tiene la misma significación en el mundo latino que en el mundo anglosajón o que en el mundo germánico, donde las modulaciones de lo que se llama conservación o conservatismo o conservadurismo o conservadorismo, porque de todas estas maneras se llama en ocasiones en la lengua castellana, pues son diferentes, no podemos considerar que sean idénticas. Nos encontramos con un juicio de Balmes muy interesante, que yo he repetido mucho y que creo que hoy mi obligación es volver a repetir. Hablando de ese partido al que en un primer momento bautizaron sus instintos y se llamó moderado, y en un segundo momento bautizó su sistema y se llamó conservador. Al principio, el liberalismo es moderado porque modera los ímpetus de cierta rama del liberalismo, es moderada porque modera los ímpetus de la revolución que corporeiza, en cambio, el liberalismo revolucionario. Y a partir de un cierto momento ya no es necesario moderar los impulsos, lo que es necesario es conservar la obra de la revolución. De tal manera que Balmes, de manera provocadora, decía: el Partido Conservador lo que conserva es la revolución. Justamente ese acento en el mundo hispánico me hace preguntarle cuáles son algunas distinciones, por ejemplo, entre el conservadurismo hispánico, el conservadurismo británico, el conservadurismo francés, el conservadurismo americano, porque si bien es cierto que muchos partidos políticos en Hispanoamérica se hacen llamar conservadores, que anteriormente se hacían llamar católicos, en fin, el ropaje ha variado, pero el contenido ha sido el mismo. Curiosamente, a pesar de estar en el mundo hispánico, lo que hacen es importar las ideas del conservadurismo británico, francés, americano. Entonces, cuéntenos un poco, Miguel, ¿cuáles son las distinciones entre el conservadurismo en el mundo hispánico y estos otros conservadurismos que además gozan de gran popularidad? Un cordial saludo a toda la comunidad de Agenda Azul. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Miguel Ayuso Torres, que esperamos además nos acompañe en muchos otros programas. Y antes de iniciar el programa, voy a presentar su perfil. Miguel Ayuso Torres es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. Ha sido presidente entre 2009 y 2019 de la Unión Internacional de Juristas Católicos Roma y sigue siéndolo del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II de Madrid y del Grupo Sectorial en Ciencias Políticas de la Federación Internacional de Universidades Católicas de París. Dirige también la revista Verbo y es autor de más de 20 libros de filosofía jurídico-política y derecho público. Bienvenido, Miguel, a Agenda Azul. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a conversar sobre estudios hispánicos en general y sobre el conservadurismo en el mundo hispánico en particular. Y para eso hago una breve aclaración. Con Miguel hemos venido desarrollando una colección de estudios hispánicos que precisamente busca problematizar, delimitar, desarrollar, revisar, examinar la hispanidad. La hispanidad desde diferentes vertientes, desde sus vertientes políticas, desde sus vertientes jurídicas y próximamente desde sus vertientes históricas y algunas otras cosas que seguirán surgiendo en el camino. Hoy conversaremos sobre esta primera investigación
que es El conservadurismo en el mundo hispánico, una investigación que se publicó con la casa editorial Tirant-Lo-Blanche y que se encuentra en catálogos de la editorial que pueden ser enviados a diferentes países de Hispanoamérica. Voy a hacerle algunas preguntas a Miguel que muestran la generalidad del texto, que sirva para que sea un abrebocas a toda esta comunidad y si ustedes lo desean, si desean profundizar en estas ideas, pueden comprar el libro. Miguel, vamos a empezar como siempre por el principio y es por la definición. Generalmente, tal y como se consigna en la introducción y el libro, el conservadurismo ha tenido dos grandes acepciones. Cuéntenos un poco cuáles son esos dos grandes sentidos del conservadurismo. Bueno, el libro está centrado, esto es bueno que nuestros amigos lo sepan, en el conservadurismo en el mundo hispánico, porque esto evidentemente nos obligaría a hacer algunas distinciones. ¿Por qué? Porque el conservadurismo no tiene la misma significación en el mundo latino que en el mundo anglosajón o que en el mundo germánico, donde las modulaciones de lo que se llama conservación o conservatismo o conservadurismo o conservadorismo, porque de todas estas maneras se llama en ocasiones en la lengua castellana, pues son diferentes, no podemos considerar que sean idénticas. Normalmente hay un sector científico que cuando se aproxima al conservadurismo lo quiere ver ligado al mundo de la tradición política prerrevolucionaria. Entonces ve como conservadurismo algo opuesto a la modernidad político-jurídica. Mientras que, en realidad, sobre todo visto desde el mundo hispánico, esto es mucho más claro. No digo que no se pueda también intuir o ver desde otros ángulos, pero desde el punto de vista hispánico es mucho más claro. El conservadurismo es esencialmente una rama del liberalismo. Es decir, pertenece por derecho propio a la modernidad político-jurídica, pero cuando la modernidad político-jurídica rompe con la vieja tradición de la cristiandad, da lugar a dos grandes bloques. Un bloque que es el que pretende la destrucción de todo lo precedente y otro bloque que, aceptando las premisas de la novedad político-jurídica de la modernidad, pretende reducir el impacto revolucionario. Entonces, por un lado aparece, por así decir, el liberalismo a secas o el liberalismo que en algunos periodos de la historia se ha denominado progresista, mientras que del otro lado aparece un liberalismo que en ocasiones es llamado moderado y en otras ocasiones es denominado conservador. En el caso español, concretamente el español, esto es muy claro. La historia del siglo XIX permite distinguir estas dos ramas del liberalismo desde el inicio. Al principio en España está el partido moderado y el partido progresista, pero el partido moderado y el partido progresista hasta mediados del siglo XIX son dos brazos en el fondo de la ideología liberal. ¿Por qué? Porque lo que se opone al liberalismo como continuidad perfectiva de lo que había sido el antiguo régimen es lo que representa la tradición política católica, es decir, lo que en España se denomina el carlismo. Si nosotros trasladamos a lo largo del siglo XIX estas categorías, nos encontramos con que en un momento determinado el liberalismo ya no se llama progresista y moderado, sino que se pasa a llamar liberal puro, el Partido Liberal, a secas, tout court, y de otro lado el Partido Liberal Conservador. Jaime Balmes, un filósofo catalán, español, del siglo XIX, que está en el origen de lo que luego será el neotomismo y de la resurrección de la escolástica en un momento posterior durante el pontificado de León XIII, como es sabido, pero con anterioridad había realizado una labor muy interesante en materia filosófica, un poco ecléctica, ¿no? Pero también en materia de sociología política. Sus estudios políticos, en 10 volúmenes nada menos de la edición de su obra completa hecha en la fundación, en el Instituto de la Balmesiana en Barcelona, es muy claro a este respecto el análisis de todo lo que está ocurriendo, de las tendencias sociales, de las tendencias políticas que se están produciendo en la España de ese periodo. Y ahí nos encontramos con un juicio de Balmes muy interesante, que yo he repetido mucho y que creo que hoy mi obligación es volver a repetir. Hablando de ese partido al que en un primer momento bautizaron sus instintos
y se llamó moderado, y en un segundo momento bautizó su sistema y se llamó conservador. Al principio, el liberalismo es moderado porque modera los ímpetus de cierta rama del liberalismo, es moderada porque modera los ímpetus de la revolución que corporeiza, en cambio, el liberalismo revolucionario. Y a partir de un cierto momento ya no es necesario moderar los impulsos, lo que es necesario es conservar la obra de la revolución. De tal manera que Balmes, de manera provocadora, decía: el Partido Conservador lo que conserva es la revolución. Eso es una perfecta introducción que seguramente situará a toda la comunidad en lo que ha sido el conservadurismo y el conservadurismo en el mundo hispánico. Y justamente ese acento en el mundo hispánico me hace preguntarle cuáles son algunas distinciones, por ejemplo, entre el conservadurismo hispánico, el conservadurismo británico, el conservadurismo francés, el conservadurismo americano, porque si bien es cierto que muchos partidos políticos en Hispanoamérica se hacen llamar conservadores, que anteriormente se hacían llamar católicos, en fin, el ropaje ha variado, pero el contenido ha sido el mismo. Curiosamente, a pesar de estar en el mundo hispánico, lo que hacen es importar las ideas del conservadurismo británico, francés, americano. Entonces, cuéntenos un poco, Miguel, ¿cuáles son las distinciones entre el conservadurismo en el mundo hispánico y estos otros conservadurismos que además gozan de gran popularidad? Claro. Mire, tal y como ha formulado la pregunta, querido amigo Camilo, me obliga casi a introducir una coda a la respuesta de la primera pregunta antes de entrar en el panorama comparativo. Y es que efectivamente yo, para centrar teóricamente los dos tipos de liberalismo que son perfectamente diferenciados, me he centrado sobre todo en el liberalismo como encarnación de una rama del liberalismo. Pero en Hispanoamérica, donde claro está, la revolución liberal vino unida a la revolución nacionalista, es decir, al surgimiento, a la secesión, por así decir, de lo que había sido la monarquía hispánica. Claro, el surgimiento a la vida política independiente como naciones va ligado a la revolución liberal. Entonces es muy difícil salirse del mundo de la revolución liberal. Lo que en España significa y representa el carlismo no tiene posibilidad de traslación en el mundo hispanoamericano. Es imposible. ¿Qué es lo que se puede aproximar más a eso que significa el carlismo en España? El ultramontanismo. Entonces, claro, cuando usted decía partidos conservadores que en algún momento se llamaron católicos, bueno, alto ahí. Ahí tendríamos que ver que en el seno de los partidos llamados conservadores, una rama fue la rama católica, mientras que en otras ocasiones los partidos conservadores eran partidos oligárquicos, pero eran partidos nada católicos. Lo que ocurre es que en el seno del conservadurismo hispanoamericano hay una línea, que es la línea ultramontana. Yo creo que eso es claro. En Colombia es Miguel Antonio Caro, en el Perú es Bartolomé Herrera. Es decir, nosotros podríamos hacer una línea, la genealogía del conservadurismo católico en el mundo hispanoamericano, que es imperfecto, que es deficiente, pero que es comprensible por esa circunstancia del nacimiento a la vida independiente ligado a la revolución liberal. No se puede recuperar la tradición católica e hispánica en su integridad porque en esos primeros momentos está muy viva la herida de la guerra civil que ha sido la secesión o la independencia, o como yo lo suelo llamar la secesión en general. Bueno, perdóneme que haya hecho necesarísima, porque si no podía quedar un poco desequilibrado esa referencia que yo hacía del conservadurismo estrictamente como rama del liberalismo. Es evidente que en el mundo hispanoamericano un sector del mundo conservador es una rama del liberalismo, probablemente el más importante, pero un sector del mundo llamado conservador y que se llama conservador está cercano a lo que sería la tradición católica, aunque no puede asumirla en plenitud precisamente por esas circunstancias históricas. No olvidemos que Miguel Antonio Caro, por hablar de Colombia, tenía un periodo que era el tradicionista. De tal manera que ahí está indicándonos algo de a dónde apuntaba, quizás sin poder conseguirlo. Bueno, perdóneme. Vamos ahora a esa comparación cultural de lo que se llama conservadurismo o conservatismo o conservadorismo en las distintas culturas políticas. Bueno, en el mundo hispánico yo creo que ya ha quedado dicho.
con la distinción importante que hay entre España y el resto del mundo hispánico, por la significación del papel del carlismo y la importancia que ha tenido hasta nuestros días. El mundo francés está claro en que el término conservador no ha sido un término, digamos, extraordinario, demasiado utilizado, porque el mundo francés, en el mundo francés se caracterizan o se identifican algunas líneas que son, por una parte, la derecha liberal. Esa derecha liberal sería la que llamaríamos conservadurismo. Cuando René Rémond, un historiador liberal, publica su gran libro sobre las derechas en Francia, distingue tres derechas: la derecha liberal, la derecha legitimista y la derecha bonapartista. El término derecha a mí no me entusiasma porque nos obligaría a entrar en nuevas distinciones, pero creo que si nos metemos en ese asunto vamos a quizá descarrilar la línea que me parece usted quiere llevar esta conversación. Claro, la derecha liberal sería el conservadurismo, que es un sector del liberalismo. La derecha legitimista son los restos del viejo antiguo régimen, que tenían algunas componentes que no coincidían con el mundo español y el carlismo, porque el legitimismo francés venía tarado por el regalismo y por el galicanismo, lo cual les separaba del mundo, por así decir, ultramontano, creando una serie de circunstancias dificilísimas, que es las que hicieron que el Parti catholique, por ejemplo, de Louis Veuillot, el gran amigo de Donoso Cortés, pues siendo legitimista en algún momento, en otros momentos fuera en el fondo antilegitimista. Bueno, esto nos llevaría, si tuviéramos tiempo de profundizar las genealogías, que no lo tenemos, nos llevaría al caso de Lamennais. Lamennais es el caso más significativo de alguien que, siendo católico profundamente antiliberal, precisamente por darse cuenta de las deficiencias que tiene el legitimismo francés después de la Restauración, termina siendo un ultraliberal católico y un heresiarca, llegando a morir excomulgado, ¿verdad? Por tanto, el mundo francés, y luego está la derecha bonapartista, que es la derecha autoritaria. Esa derecha autoritaria, claro, no deja de ser liberal también. En el fondo, ese conservadurismo en Francia, en ocasiones lo podemos encontrar quizá en el bonapartismo o quizá en la derecha llamada liberal. Depende, porque hay líneas distintas, hay líneas que refuerzan más el principio de autoridad, pese a que hay que reconocer que el mundo conservador en general es un mundo que ha solido reforzar siempre esa línea de autoridad. El mundo anglosajón es diferente, porque el mundo anglosajón careció de una revolución semejante a la Revolución Francesa y a las revoluciones liberales que se produjeron en el mundo latino, incluido el hispánico, que tienen una dependencia muy clara de la Revolución Francesa. En el mundo anglosajón tuvieron su revolución, porque la Revolución de 1688 no deja de ser una revolución. Y bueno, y cortaron la cabeza a un rey también, pero de algún modo el mundo anglosajón se basó más bien en la reforma y en la evolución que en la revolución. Otra cosa distinta es cuál es el fondo de esa reforma o de esa evolución. Y el fondo de esa reforma o de esa evolución no es otro que el liberalismo. El liberalismo es la tradición, es el ADN del mundo inglés. Uno podría decir, claro, pero digamos está la línea Whig, pero también está la línea Tory. Sí, pero en el fondo, la continuidad sociológica entre Whigs y Tories, cuando se estudia profundamente, es muy singular, porque muchas familias y muchos personajes que comienzan siendo Whig terminan siendo Tories cuando ya se han enriquecido, es decir, cuando ya tienen más que conservar. Una época en la que tenían menos que conservar y en otra época tienen más que conservar. Ya se han enriquecido y los que han sido Whigs en algún momento pasan a ser Tories. Esto también daría para mucho, ¿verdad? Otra cosa distinta es cuando luego, ya en el siglo XX en general, surge la rehabilitación del conservadurismo inglés, sobre todo a través de la figura de Edmund Burke. Pero claro, Edmund Burke es lo que es también. Edmund Burke no es reconducible a la línea antirrevolucionaria del mundo hispánico o del mundo latino de tipo francés, por ejemplo.
¿Por qué? Porque las premisas del mundo anglosajón en las que se desenvuelve son completamente distintas. Tiene que ser Russell Kirk, desde el mundo americano, en los años 50, el que va a intentar una rehabilitación desde el punto de vista católico con algunas aperturas a la tradición, el que va a fijarse en Burke. Y mucho más cerca de nuestros días, el difunto Roger Scruton, que también tiene una fama, a mi juicio, inmerecida, y que levanta entusiasmos, a mi juicio, inmerecidos. Yo he tenido relación personal óptima con Roger Scruton, como he tenido una relación óptima con los epígonos de Russell Kirk y con la familia de Russell Kirk. No es un asunto personal, es un asunto intelectual. Hay muchos elementos que en el mundo inglés está claro cuáles son. En Roger Scruton había muchas más complejidades, había un hegelianismo muy radicado que emergía con mucha delicadeza en muchas cuestiones, en estética, por ejemplo, pues es de gran evidencia. Y es decir, que no se trata de hacer ningún ajuste de cuentas de pésimo gusto, sino exclusivamente de intentar apuntar cosas que me parece que son la verdad. Y en el mundo gringo está el americanismo. Claro. El americanismo lo tiñe todo. No se puede entender nada del mundo anglosajón, y en este caso del mundo americano, concretamente, norteamericano, estadounidense, gringo. Es odioso tener que utilizar la palabra americano para referirse en exclusiva a ellos. Es el americanismo. El americanismo, claro, es una herejía teológica, como he sabido. León XIII la condenó a principios del siglo XX en su famosa carta al arzobispo de Baltimore, el cardenal Edward Gibbons, no sé si era Edward, como se llame, Gibbons, y el americanismo es una herejía teológica, pero es una herejía teológica que tiene derivadas muy profundas en todos los sectores, y concretamente en el sector político. Es la idea de que la situación ideal de las relaciones Iglesia-Estado, entre otros grandes problemas, es la que se encuentra en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. No hay que olvidar que Joseph Ratzinger era un americanista, desde el punto de vista conceptual, pero está expresamente dicho. Joseph Ratzinger repudiaba la Ilustración francesa y veía en Locke y en los sucesores de Locke, y en el fondo Locke es el verdadero padre de la Constitución de los Estados Unidos de América, un modelo asequible. En su último libro, antes de acceder al solio pontificio, Fede, Toleranza e Verità, está perfectamente explicado. Yo tuve la mala fortuna de tener que hablar contra la tesis de Ratzinger en un simposio en la Universidad del Udine, justo cuando pocas semanas después era elegido Papa, y cuando el libro se publicó yo no toqué una línea, pero ya era el Papa, y entonces empezar publicando un libro contra el Papa, pues no parece que sea contra el Papa, ya entendemos que se trata de opiniones de doctor privado. Bien, dejemos el asunto. Estábamos con el americanismo. Eso es lo que ha determinado que en el mundo gringo es imposible encontrar verdaderos enganches con la tradición católica no liberal. En realidad, las personalidades que se han distinguido en lo que llamaron The Conservative Movement, porque eso lo abrazaba todo después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en los años 50. Ahí, a partir de los años 50, es cuando nos encontramos con la convergencia de una serie de líneas muy interesantes. Pero si yo tuviera que elegir una serie de nombres, es que los nombres que utilizaría son nombres en los que en realidad, pudiendo haber vivido en Estados Unidos, pero no son gringos y no responden a la matriz gringa. El primero, mi íntimo amigo y añorado amigo, Frederick Daniel Williamson, catedrático de metafísica y de filosofía política en muchas universidades, pero la última en la Universidad de Dallas. Frederick Williamson había abrazado el tradicionalismo español y concretamente el carlismo, se había convertido en un carlista español, de tal manera que, aunque hablara con acento americano, porque el inglés el español lo había aprendido de mayor, no dejaba de estar fuera del mundo gringo. El segundo caso es el de mi gran amigo también e inolvidable amigo Thomas Molnar. Thomas Molnar era un húngaro, exiliado en Estados Unidos, profesor de importantes universidades y que nunca se americanizó desde el punto de vista cultural. De tal manera que su tesis es concretamente la de decir que en el mundo anglosajón y particularmente en los Estados Unidos,
los tres polos que comprenden una comunidad política, el templo, el palacio, y en medio una sociedad civil amorfa que siempre está controlada desde fuera. En el mundo anglosajón era la sociedad civil amorfa la que se había sobrepuesto a la Iglesia y al Estado, había convertido a la Iglesia en una suerte de opción privada, y había convertido el Estado en una especie de mecanismo al servicio de los intereses en liza en los distintos grupos de la sociedad civil. Thomas Molnar tampoco era un americanista, no podía, era un enemigo de ese mundo. El tercer caso es mucho más discutible. Vive, yo tengo buena relación con él, aunque ahora un poco más alejada, porque ha cumplido ya alguna edad, que es Paul Gottfried. Claro, Paul Gottfried es, en el fondo, es un hombre de cultura alemana, exiliado en los Estados Unidos también, y es un hombre que se desenvuelve, a diferencia de Molnar, que en el fondo se desenvuelve en el mundo cultural francés, a diferencia de Wilhelmsen, que en el fondo se mueve en el mundo cultural español, hispánico. Gottfried se mueve en el mundo cultural alemán, que ya es otra cosa, no es el latino, no es el anglosajón, es otra cosa, pero con todo no es reconducible a las categorías habituales del mundo conservador norteamericano, y que eso es lo que determina una cierta marginación o una cierta consideración suya de heterodoxo. Últimamente está mi también gran amigo John Rao. Es el sucesor de Dietrich von Hildebrand al frente del Roman Forum, y en realidad John Rao, como historiador de matriz teorética, tiene una obra interesantísima en la que es la denuncia constante del americanismo. Bueno, ve usted que, claro está, no he respondido exhaustivamente a lo que usted me pregunta, pero con los minutos que tenemos no puedo hacerlo. Lo que sí quería era dar pues una especie de visión general, un poco impresionista, si se quiere, de las distintas líneas o corrientes de un fenómeno que habría mucho que precisar, pero que evidencia que tiene distintas facetas en las distintas culturas políticas. Y ha sido un mapa que sé que a nuestra comunidad le va a fascinar, porque el tema, el concepto de conservadurismo siempre está flotando en el canal, y creo que desde hoy habrá unas nuevas claridades para toda la comunidad de Agenda Azul. Después de esta... Perdóneme, yo he aceptado esta entrevista, que no suelo aceptar para estos canales eclécticos, habida cuenta de nuestra amistad. Así es. Pero yo procuro no ir a sitios donde los invitados a veces tienen orientaciones netamente liberales, que en general tienden a veces a no dar claridades sino confusiones. Es cierto, pero hoy hemos conquistado claridades gracias a estos comentarios que usted nos ha hecho, que han sido muy precisos. Y Miguel, después de haber deshojado, digamos, estas diferentes ramas del conservadurismo, naturalmente nos queda hacer otra precisión, porque la comunidad habrá podido identificar, como usted lo ha explicado muy bien, cómo el conservadurismo integra al liberalismo, con todas sus distinciones y ramas. Pero lo que preguntaríamos es, bueno, y finalmente, entonces, ¿en qué se diferencia el conservadurismo del liberalismo? Pero especialmente del tradicionalismo. Claro, vamos a ver, el conservadurismo y el liberalismo, si aceptamos la idea que en general el conservadurismo es una rama del liberalismo, pues tendría que ver con los métodos, tendría que ver con... son distintos aspectos, claro está, el carácter revolucionario no ha solido solidificarse, no ha solido dar lugar a... no ha creado, ha destruido. Mientras que el conservadurismo, al conservar la revolución, limitando, mitigando, moderando, lo que ha hecho es preservar la revolución. Luego hay diferencias de método. Sí. También en algunos casos ha habido, claro está, diferencias basadas en el aspecto católico, pero como ahí ya le he dicho, no era el conservadurismo en su conjunto, sino un segmento muy singular del conservadurismo, que es el que podríamos llamar ultramontanismo. Bien, el ultramontanismo encaja con su última pregunta sobre el tradicionalismo. El tradicionalismo también es un término que no es sencillo de abordar. ¿Por qué? Porque el tradicionalismo comienza siendo un concepto filosófico. Es el tradicionalismo filosófico, que es un error. Es un error condenado por la Iglesia, porque hay una parte de ontologismo, hay una parte de
digamos, de destrucción o de desconsideración de la razón, toda la gran ortodoxia católica se basa en que la gracia no quita la naturaleza, sino que la perfecciona, de acuerdo con el apotegma de la primera cuestión de la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino. En cambio, cuando nosotros nos encontramos con ciertos autores franceses, en Francia se había perdido la tradición metafísica de la filosofía cristiana escolástica, y cuando nos encontramos con esos autores, el caso de Louis de Bonald, autor interesantísimo, pero que es tradicionalista filosófico. En el caso de Joseph de Maistre, probablemente también, de una manera mucho más mitigada, ¿no? Pero también nos encontramos con estos problemas. Entonces, el tradicionalismo filosófico es un error desde el punto de vista de la filosofía cristiana y de la metafísica tomista. En segundo lugar, la palabra tradicionalismo o tradición se ha utilizado también en un sentido político. En ese sentido político, yo diría que el mundo español es el más significativo, una vez más. Lo que pasa es que inicialmente lo que luego va a ser conocido como tradicionalismo huye de su identificación con ese término, probablemente por el problema terminológico del tradicionalismo filosófico. Entonces, en ese primer momento se habla de legitimismo, se habla de carlismo, se habla de comunión católico-monárquica, no se habla de tradicionalismo. Será andando el tiempo que se empezará a hablar de comunión tradicionalista. Bueno, admitamos que, por tanto, a partir de un cierto momento, más allá de las debilidades o de las equivocidades del lenguaje, la palabra tradicionalismo político encaja con el legitimismo, con el carlismo, con esa línea concreta. Claro, en otros países en los que un fenómeno semejante no se da, pues nos encontramos con alguna perplejidad o con alguna dificultad de identificar terminológicamente con esa claridad. Y luego está el tradicionalismo religioso. Este es un fenómeno muy reciente, porque esto tiene que ver con la crisis producida en la Iglesia Católica con ocasión del Concilio Vaticano II, que emergió con ocasión del mismo. Era precedente, había unas semillas antiguas en el catolicismo liberal, desarrolladas en el naturalismo, desarrolladas en el modernismo. Y entonces, bueno, tenemos este triple juego. Evidentemente, el tradicionalismo político se diferencia del conservadurismo en su oposición total a cualquier elemento liberal. Perfecto. Miguel, ha sido un gusto, hemos recibido una magnífica clase, una magnífica ilustración sobre todas estas distinciones y precisiones conceptuales. Esperamos volver a tenerlo muy pronto en Agenda Azul. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Recuerde que también nos puede encontrar en Facebook e Instagram. Si le gusta nuestro contenido, por favor, dele me gusta y compártalo.